Marimari, Pupeñi, Pulamien, Cahuenui. Estamos en el Love Tranamán, en el sector de Purén, importante río de nuestro país mapuche. En el Love Huiñotui, Taís Mapulón Collao, junto con la Lamien Anayao aquí presente. Tener la voz de la Lamien, tener la voz de una mujer mapuche de tradición y costumbre antigua, ya como son la familia Yao de este sector, creo que abre la perspectiva y la conversación a nuevas facetas de la historia del pueblo mapuche. Yo me siento muy honrado de estar con la Lamien, la conozco hartos años. Creo que hay un cariño también especial entre nosotros, un respeto mutuo, y por lo tanto estoy bien agradecido a que la Lamien nos haya abierto las puertas de su Love. Y la primera pregunta, Lamien, es que nos converse de la Lamien Carmen Yao Raimán. ¿Quién era ella? ¿Cómo era? Bueno, ella es mi ñuque. Bueno, café que me mai con Lamien, con Pochea, el que tolelo, y café que Mañón, Lamien Fernando. Mi guachewa entró y quinto mi Kimon igual es agradecido, igual es agradecerte. Eres una persona joven, un historiador joven que creo que hay que pensar en el futuro de que vamos a dar a conocer y demostrar la verdadera historia oculta que por siglos ha estado del pueblo mapuche. Y en ese sentido, igual sentirme yo agradecida de nuestro amo hoy día que vamos a tener. Precisamente entrando ya a la pregunta concreta frente a bueno, era mi madre, María del Carmen Yao, Raimán. Bueno, a ella siempre le gustaba que también nombraran el apellido de parte de mi abuelita, que es el apellido Raimán. Entonces, mi madre fue madre y padre para mí, con el apoyo de mi chuchú, de mi abuelita. Mi madre me estuvo bastante joven, ella antes de los 18 años, bien joven, en la cual ella nunca también se avergonzaba, así como yo tampoco. Ella fue madre soltera. Y como bien decía en la introducción tú, de que dentro de la historia mapuche habían códigos y dentro de los códigos habían también ciertas normas que había que cumplir. Entonces en eso mi madre se iba a trabajar por tiempo y después volvía con las mercaderías, con la plata suficiente para comprar lo que... Y mi abuelita lidiaba solo, o sea, entonces esos son recuerdos que me vienen acá y claro, a veces nos da pena, pero como hay el dicho, en Huinca, en Mapuche también, amuita netrama, amuita quimuna, amuita moñén, la vida sigue, la conversa sigue y hay que continuar, pues la vida sigue como volviendo a la... Entonces, agradecimiento de este love. Agradecimiento de mi familia especialmente en particular, pero del love, porque acá, no sé, ya ustedes, bueno, no se han interiorizado mucho, pero este love casi vive en puros familia yao. También está la familia mulato, también hay familia puen, está la familia millao, está la familia millape, pero la mayor parte de lo que componen este love es la familia yao, entonces siempre hubo un respeto recíproco en este love, entonces a mí siempre se me tuvo cariño, yo igual también. Hay mucho... Cuando entró al colegio, ¿cómo era la vida en su...? Yo primero cuando entré al colegio yo hablaba en puro mapudungun, porque mi abuelita hablaba en puro mapudungun. Mi abuelita curiosamente fue como la última que murió de la más antigua, y ella siempre usaba gupam, chamal, prenda. Y entonces en eso ella siempre nos entregaba puros valores mapuche y nos hablaba en puro mapuche. Nosotros teníamos un fogón, teníamos una ruca, o sea, la ruca que es conocida ahora, de paja,
ahí y teníamos un fogón ahí y ella siempre en las tardes nos sentaba, era como la escuela de la casa, de la familia. Entonces por eso a veces también ahora en la actualidad cuando nos hablan de que mira aquí hemos perdido el mapudungún y todo, también es una responsabilidad de familia. Entonces en esos tiempos como era la primera escuela que teníamos, el fogón y mi abuelita, cuando fui la primera vez al colegio, obviamente que ahí yo sentí un cambio, por no decir radical, de salir de mi casa y llegar a una escuela donde a mí se me enseñara un idioma que no era mío, se me dijera que yo tenía que obedecer ciertas reglas, ciertas normas propias del colegio en la que están, y yo era como un poco más libre dentro de este campo que está aquí, donde me movía por todos los lados, jugando, cuidando mi responsabilidad. A mí se me encomendó de cuidar los chanchos, de no puedo sentirme avergonzada de nada, yo era chanchera. Yo era la que tenía que, me contaban los chanchos, que llegaban a las tardes y lo que salían en la mañana y todo ese tema. Entonces, llegar a un colegio donde no tenía como esa libertad, llegar a sentarme en una aula y estar ordenadita en un asiento, era como un poco incómodo. Y lo otro es que cuando a mí me mandaban contar en Winca, del 1 al 10, yo era porfía siempre, le entendía a la profesora lo que me decía. Y yo siempre contaba Quiñe, Puquila, Meli, Quechucayo, hasta llegar al 10. Y la profesora me castigaba y me decía, ya vaya. Y yo, bueno, la cosa es de que yo pasé muchas horas hincada de rodillas en ese colegio porque esos punteros grandotes que existían en esos tiempos, con eso me pegaban en la cabeza para que yo dejara de hablar en mapudungún. Entonces, la época que yo entré a la escuela fue lo más traumático, que nos prohibían hablar en mapudungún. Se la castigaban porque casi no obedecía. Porque no se chilenizaba. No, esa era, no tocaba guitarra. El tema de... Le cortan el cabello para huincarla, después le insertan la cueca. Entonces al final la estaban castigando porque usted se estaba rebelando contra el colonialismo educacional, finalmente. Exacto. Yo ahora cuando pienso eso, a veces creo que fue eso. O sea, porque a mí me vinieron a buscar los carabineros aquí para entrar a la escuela. No quiero agradecer a carabineros, en todo caso quiero dejar bastante claro eso. La vinieron un otro acto más de colonialismo finalmente, porque la vienen a buscar para insertarla en un colegio para desmapuchizarla al final del día. Eso pasó en una época, pasó en los años, como casi a comienzos de los años 70. Pasaron en varias comunidades, pasaron los carabineros preguntando dónde había niños, y aquí a nosotros siempre, al menos éramos 2, y siempre nos escondían a nosotros en la casa, curioso. Y a mí me encontraron justo cuando yo venía, había ido a dejar mis chanchos a La Vega, en Valcuidad, y me encontraron los carabineros y me empezaron a buscar conversa, a decirme de dónde era, y yo ahí conversando igual también. Y me dicen, vaya a la escuela, y yo les dije, y yo sabía que aquí me escondía, y yo les dije, sí, sí voy. Y me dicen, ¿y cómo es tu profesor? Y no podía decir cómo eran porque... Entonces empezaron a persuadirme en eso, y hasta que me acompañaran a la casa, y cuando llegaron encontraron a mi abuelita y le preguntaron mi nombre, y traían el listado del colegio, y ahí encontraron que mi nombre no estaba en el colegio. O sea, de esa forma fue. También, usted está en la enseñanza media en Angol, y en ese momento empieza a acercarse a la política mapuche. Sí, yo creo que un poco antes, incluso cuando mi mamá iba a reunión aquí en la comunidad, cuando yo todavía estaba acá, ella me pedía que lo acompañara para que yo escribiera, porque como se supone que ya sabía leer y sabía escribir, porque aquí se empezaron a organizar como los años, bueno, como te digo, que produjo mucho dolor cuando falleció Allende, entonces como que quedó eso. Después las comunidades empezaron de a poco a organizarse, a pararse, y era, bueno, puras reuniones escondidas, pues en una casa, en otra casa, en otra. Entonces, en eso yo veía mi mamá bastante metida en esos temas más de comunidad acá. Y cuando ya obviamente bajé, a Pueblo, Angol, empezamos y empezó a nacer esta inquietud de los estudiantes mapuche. Incluso ahí nos conocimos con Manuel Painequeo nosotros, el actual alcalde de Lumaco. Él estudiaba en Angol también. Nos empezamos a juntar los mapuches, los estudiantes mapuches, que nuestra gente tenía inquietud en cada uno de nuestros lobos, y empezamos a formar el grupo de estudiantes mapuche en Angol.
y empecé a datearme a dónde estaban las reuniones y todo. Y como aquí también estaba la comunidad ya organizándose, y aquí la comunidad tenía ya cercanía con ADMAPU, en esos tiempos estamos hablando de los Centros Culturales Mapuche de Chile. Ese era el nombre que tenía el 79, 80, 80 el 82 ADMAPU pasó a llamarse ADMAPU porque la dictadura lo cambió de nombre. Entonces ya los centros culturales, y los centros culturales nacieron a la luz, o sea, un poco al alero de la Iglesia Católica. Entonces, como aquí tenemos una Iglesia Católica también nosotros, y la Iglesia Católica también entró a apoyar aquí a las comunidades, entonces teníamos como cercanía, y el que aquí llegó fue Centros Culturales Mapuche. ¿Y es muy difícil ser mujer mapuche en las organizaciones mapuche? Sí, es difícil imponerte todo, hay que ser un carácter fuerte. Así como los hombres son carácter fuerte, yo creo que las mujeres también tenemos que hacernos de carácter fuerte para poder entrar en ese mundo. Porque esas lamienes no llegaron mucho, no se visibilizaron mucho, porque quizá a lo mejor el carácter tampoco fue muy fuerte, fue que fueron capaces de imponerse los caracteres de los lamienes, los hombres, los dirigentes hombres, porque para luchar contra estos temas a veces tenemos que, eso es una cuestión que al menos yo he vivido personalmente, a mí me ha tocado de enfrentar, ya sea en el buen sentido e incluso en el mal sentido, con rumores o con cosas. Me ha tocado enfrentar este mundo político de la actualidad, pues dentro del contexto actual, por no decir la contemporaneidad. No ha sido fácil. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue la estrategia que ocupó para poder evitar...? Pelearme con todos los hombres, no hacer un chiste. No, pelearme en alguna oportunidad sí, pero imponerme, ser fuerte. ¿Y en el ADMAPU pasaba mucho el patriarcalismo? El ADMAPU me enseñó a ser fuerte, porque sí, había muy, muy fuerte. Aún todavía podemos decir de que está como fuerte el tema del machismo, el patriarcado, como queramos llamarlo, y cuesta para imponerse. A veces hay que imponerse casi con fuerza bruta, por no decir, con palabras obviamente. También a veces si hay que llegar a algunos ciertos, puede ser, pero yo creo que ADMAPU fue mi escuela. ADMAPU ha sido mi escuela y sigue siendo mi escuela, por eso digo que yo no voy a renunciar nunca a la organización, independientemente que nos digan que somos amarillos, que somos gobiernistas, que somos, no sé, que somos comunistas, porque nos han acusado, nos han dado un montón, así como los mapuches, que hoy día son mapuches conflictivos, terroristas, delincuentes, un montón, borrachos, flojos, un montón de cuestiones cochinas. O sea, la misma cuestión en ADMAPU a veces se nos ha querido tildar, pero igual yo valoro fue la organización que se impuso en los años 80 y que fue capaz de una u otra forma cambiar el contexto político en esos tiempos, como hoy día han nacido muchas organizaciones, como la Coordinadora Arauco, los años de los 90, 94, 95, vino a colocar otra vez la temática, colocarlo, y yo igual lo respeto, independiente que compartamos o no, como dijo un dirigente. Podemos optar diferentes caminos, pero al final el objetivo central es uno solo. ¿Cuál es? Seguir recuperando nuestros territorios ancestrales, mantener nuestro territorio, cuidar nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad. Ese en el fondo. Y ahí estamos llamados hombres y mujeres, y en ese sentido ha sido fuerte imponerte con ese discurso y estar ahí y estar vigente, pues si lo importante es estar vigente dentro de este tema. También, ¿cuál es el principal aporte de las ADMAPU al movimiento mapuche? ¿Considera usted, haciendo una evaluación, usted es una dirigente que fue fundadora de las ADMAPU, pues, ¿cuál es la contribución de las ADMAPU al movimiento mapuche, considera usted? Aquí yo creo que se van a enojar mis otros lamiones de la otra organización. ADMAPU fue primero una organización nacer bajo una dictadura militar, aguantarlo, todo eso. Yo conocí las cárceles, yo estuve no solamente incomunicada, yo estuve igual como la Machi Francisca, nosotros con la Lucy Traiper, las únicas dos, estamos en el informe Vale, estamos ahí en el listado también, y no es porque éramos hablones y éramos decididas, éramos los que enfrentábamos los pacos en esos tiempos. Y yo cuando está pasando la situación ahora de represión, veo que todavía tengo el Nehuen y todavía yo no tengo miedo a enfrentar los pacos, si tengo que enfrentarlos, no le tengo en esos tiempos, no arrojo. Entonces, ADMAPU fue capaz de volver quizá a colocar el tema de siglos que se han venido colocando, de millenarios, siglos, la muerte del Charo, todo esto. ADMAPU, quiero decir, fue la primera organización que habló del Huiñol Huechipanto, del que se celebró el primer Huechipanto, ADMAPU, donde se mataron 2 caballos primero en la sede de ADMAPU. Y hoy día cuando veo masificado a nivel
hasta Los los colegios lamienes públicos. Santiago, todos los lamienes hablando de Huachipanto, 24 de junio, fue un gran aporte que nosotros no lo hemos querido empoderar como ADMAPO, y ahí a lo mejor también, pero mejor a lo mejor por la unidad, mejor hay que dejarlo. Primera cuestión. Segunda es defender los territorios, porque yo te hablaba ayer, yo después de casi de 30 años vuelvo aquí a Pantano y tenían un control territorial los lamienes y ADMAPO vino a fortalecer ese control territorial. Hicimos el control territorial. Hicimos el control territorial aquí al otro lado, aquí en Loncollano, de Guillermo Curín. Lo hicimos en el año 80. Aquí en la Hueñotuita y en Mapu Loncollao, que todavía no tenía ese nombre, hicimos el control territorial. En ese sentido, estar como ADMAPO, estar en la contingencia política de esos tiempos, ir a discutir con el MDP, ir a discutir con la Central Unitaria de Trabajadores, buscar alianzas estratégicas, alianza circunstancial o ¿cómo se dice esta? Con las masas flotantes, como se decía en esos tiempos, buscar toda esa alianza y estar y llegar y recuperar esta democracia que hoy día vemos cómo nos está tratando. En ese sentido, ADMAPO cumplió el otro, firmar el compromiso de Imperial. Eso le quería preguntar, el acuerdo no imperial, ¿usted cómo lo analiza desde...? Mira, el compromiso de Imperial, cuando yo he sido crítica con esta clase política que me ha condenado, porque me ha condenado a mí el hecho de que yo he sido electa en 2 oportunidades como consejera de la CONADI por voto popular de mi gente, porque han confiado conmigo. El 89, cuando nosotros firmamos, nosotros en aquellos tiempos ya estábamos hablando de reconocimiento constitucional. El 89, el compromiso de Imperial era con reconocimiento constitucional. Ministerio Indígena hablábamos el 89 y producto de ese compromiso de Imperial salió lo que es la CONADI y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Nosotros en esos tiempos hablábamos de Ministerio Indígena. La CONADI fue como no era el acuerdo original, era el ministerio. El Ministerio Indígena, pero a nosotros nos llamaron a los famosos estas conversas, estos acuerdos políticos, entre comillas, nos hicieron conciencia que veníamos saliendo de una dictadura, no podíamos instalar inmediatamente un ministerio indígena porque venía, primero que le diéramos unos par de años. O sea, la CONADI era la transición como la transición para el ministerio indígena. Mira, llevamos ya casi 30 años y ahí está la transición. También, Ana, ¿cuál es usted considera cuál es el aporte de la ley indígena a la relación de los pueblos originarios? ¿Qué cosa le ve positiva, qué cosa le ve negativa? Mira, en la ley indígena nace a la luz de los 2 decretos de la dictadura militar, la 2568 que venía a liquidar todas las comunidades y por ende lo que vivían ahí dejaban de ser mapuche. La 2750, que era la misma, que venía a reforzar la ley, la 2568, que era exterminar con el pueblo mapuche. Sí, decía, no existen indígenas en Chile. Sí, no existen indígenas. Lo que había dicho en un momento el intendente Joanés. ¿Ya? Entonces, a la luz de eso, claro que fue un triunfo desde el punto de vista de eso, de entre lo que había en la dictadura, y bueno, la ley 17729, que fue la de Allende, no alcanzó a aplicarse mucho. Entonces, en lo que había en eso, obvio que fue un avance para nosotros. El tema de que ahí hubo un tema de que nosotros, ese movimiento social convulsionado, que hablemos, porque había un movimiento social convulsionado, desde cuando se recuperó, entre comillas, esa mal llamada democracia, nosotros también nos dejamos de estar, confiamos. El mapuche es confiado con la palabra, y sigue siendo así, confiado con la palabra. O sea, los papeles no existían mucho, a pesar de que firmamos un compromiso de Imperial. Como te vuelvo a decir, la CONADI era el Ministerio Indígena. Y lo que llamábamos hacer ley indígena era el reconocimiento constitucional, pero el reconocimiento constitucional democrático donde se eliminara la Constitución del 80. Y en aquellos tiempos teníamos muchos acuerdos con los movimientos políticos, sociales de esos tiempos, que eran en este caso los partidos de izquierda. El Partido Comunista, que hablaba que fina la Constitución del 80. ¿Por qué no se logró entonces? Porque el reconocimiento constitucional sigue pendiente. Sigue pendiente porque seguimos con la misma Constitución del 80, si lo que se ha hecho es modificación. Y ahí están mis aprensiones con los partidos, que en aquellos tiempos eran nuestros aliados, de la que rápidamente empezaron como a acomodarse, llegaron al poder, y resulta que como que parece que hubo un gusto de continuar con ese poder que medianamente le dio Pinochet en su Constitución. Tanto que me dicen que gracias a nosotros la han hallado, fue política, gracias a nosotros le educamos, no sé qué. Yo en mi primera educación partió de esta familia, de esta casa, donde una madre que fue mamá y papá, donde una abuela que me sirvió de mamá y papá también. De ahí están mis enseñanzas que yo estuve. ¿Y usted ve viable una autodeterminación para el pueblo mapuche? Sí, yo lo veo viable,
pero viable y va a depender mucho de nosotros, del movimiento mapuche en general, donde nosotros seamos capaces de dejar estos orgullos, estos egos, donde dejemos dejar de esto de que yo valgo más y el otro vale menos y que estas cosas, poder que lleguemos, y ahí la clave es en la unidad de todos nosotros. Yo creo que aquí ese tema es la que nosotros deberíamos de verdad luchar, porque aquí tenemos un enemigo, solamente un enemigo común, así como en el tiempo de los 80 el enemigo principal era la dictadura militar. Y el pueblo, el movimiento social que quería luchar contra la dictadura. Bueno, y al final la dictadura sigue estando hoy día aquí, porque nosotros siguen habiendo mapuches encarcelados, siguen habiendo mapuches que le inventan montaje, están siendo encarcelados, tenemos más y nuestras autoridades tradicionales, nuestras autoridades, por no decir ancestrales, hoy día es castigado. O sea, hoy día está volviéndose en la época cuando recién los españoles llegaron aquí a colonizar y a invadir nuestro territorio, cuando el Estado chileno se vino a imponer frente a las armas, quemando a comunidades enteras, condenando a nuestras autoridades ancestrales, los loncos, las machis, los huarquenes, los quimches. Hoy día estamos volviendo a la misma situación. Entonces hoy día yo creo que estamos llamados a un despertar. Y aquí hay una responsabilidad, vuelvo a decir, de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños, incluso nuestros hijos tenemos que hablarles, nuestros nietos tenemos que hablarles, porque las pocas luchas que estamos hoy día, la poca libertad, entre comillas, que estamos viviendo, son gracias a las luchas del Eftraro, Calfulicán, Janequeo, Guacolda, Tehualda. Esos son los poquitos que estamos respirando hoy día. También, para cerrar, cuando yo me meto al archivo, trato de encontrar pistas de Mañilhuenu ahora, de Calfucurra, trato de ver los documentos si los peñinos habrían dejado mensajes para el futuro. A veces me trato de imaginar eso, ¿sí? A veces consigo encontrar huellas, a veces nada. En 100 años más nos van a ver a lo mejor los bisnietos, ¿no es cierto? ¿Qué le diría usted a esas personas? Así como pensando que en 100 años más los jóvenes mapuches vean la historia de hacia atrás. ¿Qué le diría usted a ellos? Mire, yo creo que aquí gran parte de los mensajes que hoy día estamos, el hecho de que estemos aquí sentados, este Nestram que tenemos hoy día, fueron lo que dejaron nuestros antiguos, lo que dejaron hace 100 años atrás nuestros chaqueches. Los mensajes que dejó Leftraro, Mañilhueno, los de Pelantaro, porque nosotros estamos recuperando gran parte de esos kimones que dejaron nuestros antepasados, ¿ya? Hoy día estamos cadencia de esta misma historia de mi love mío, cuando tú me preguntas el apellido o de dónde venimos, o sea, la carencia que estamos. Entonces, en 100 años más, yo creo, esperamos tener a unos conas, a unos huelquenes, a unos huaychafes, o huentros, domos, hombres, mujeres, que van a tener quizá más inteligencia que nosotros mismos y quizá a lo mejor van a tener lo que nosotros hoy día estamos soñando, que es la autonomía y la autodeterminación y nuestro gobierno propio. ¿Cuál es el país mapuche que se imagina entonces? Ese país mapuche, un país mapuche que nos respetemos, que respetemos las particularidades de cada territorio, porque yo no puedo venir a imponer lo que piensan los pehuenches con los lafquenches, o lo que piensan los huenteches con lo que piensan nosotros los nauches. Tenemos nuestras particularidades en cada lof y cada particularidad tiene que respetarse. El país mapuche que sueña un país que los mapuches puedan tener voz, puedan tener... votos, decisiones políticas, economía, manejarnos y recuperar todo nuestro y botar todos estos eucaliptos, estos pinos y volver a lo que es nuestro... Eso, claro, tienen que buscar economía, obviamente, pero podemos trabajar la tierra poniéndole tecnología, pero a cambio de eso no venir a matar los pocos nehuen que le quedan a nuestro mapa. Ese es mi país, país mapuche que es mi país mapuche que tengo. Esa es la nación mapuche que hablan. Yo hablo siempre del pueblo, pero hablemos de la nación. Ya me llegaste a convencer de la nación. Feliz, Lamien. Sí. Muchas gracias, Lamien. Salto Maipo.